Oigan, y bueno, tenemos un invitado. Hola, el arquitecto Federico Taboada. ¿Cómo estás, Federico? Buen día. Muy bien, buen día, ¿cómo están? Gracias por invitarme. A ver, ¿por qué Federico Taboada está aquí? Con los recientes sismos han aparecido muchos temas interesantes. Hay uno que se llama el Atlas del Suelo. Es decir, si uno tuviera como comprador en potencia o como propietario de un inmueble el Atlas de su suelo, podría de entrada decidir cambiarse o no cambiarse. Construir tu casa bajo otras bases, ahí o no. Asegurarla, ¿no? Y entonces, bueno, platícanos un poco de qué es el Atlas del Suelo. Bueno, el Atlas de Riesgos... Atlas de Riesgos se llama. Atlas de Riesgos de la Ciudad de México te indica, o debería, porque no existe, indicarte cuáles son los potenciales riesgos que existen en la zona donde habitas, trabajas, convives, etcétera, ¿no? Sí. Y en la Ciudad de México no existe, porque existe pero no es público. Acaban de publicar hace poco una serie de criterios y demás, pero eso no es un atlas de riesgos. Si tú quieres comprar una propiedad o rentar, por ejemplo, en Viena o en Londres, lo primero que tú tienes que hacer es introducir tu código postal y te va a decir cuáles son los riesgos potenciales de estar ahí. Obviamente, en un lugar donde el gobierno funciona bien y todo, pues no dejarían construir en zonas donde hay mayor riesgo, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, por ejemplo, en Londres hay una potencialidad de inundación por el río Támesis. Por el Támesis. Sí, el Támesis, Támesis. Sí, fue por el Támesis, pues de que se desborde y ciertas zonas se van afectadas. Entonces te dice cuál es el riesgo de eso. En la Ciudad de México no solamente tenemos problemas sísmicos, sino también problemas de inundación, problemas de gases tóxicos, miles de cosas, ¿no? Como muchas otras ciudades. Oye, pero una pregunta, por ejemplo, esto hay en Houston, en Miami, sí, en estos lugares que también constantemente tienen el peligro de los huracanes, inundaciones, todo esto. ¿Sí existe? Sí existe. Hasta de la radioactividad, porque te dicen qué elementos hay, te dicen hay radón, o sea, que es perjudicial para la salud. Incluso si en ciertas circunstancias, si el agua pudiera estar contaminada, de que sale del grifo y demás. Sí existen. La cosa es, bueno, ya con eso, pues... Hay muchas constructoras que abusan de que no exista y construyen en este tipo de zonas, donde el suelo es blando, donde el suelo no es estable. Acuérdense que hace poco se desgajó un cerro en Santa Fe y gente perdió su departamento carísimo. Sí. Así es. Es decir, ahí no hubo un estudio de suelo. No. Entonces, no existe y no ha existido esto públicamente en la Ciudad de México. Pero ni en el país, ¿eh? No, menos. Bueno, claro, perdón. Debo decir, obviamente, que si la Ciudad de México es el estándar más alto, pues ergo. ¿Y por qué no ha existido? Pues hay muchos intereses ahí, ¿no? Como por ejemplo, constructoras principalmente, el gobierno en algunos lugares que está coludido. Es decir, podría ser que algunas zonas que tienen una plusvalía muy alta con este Atlas baje muchísimo. Claro, les afectaría directamente. Por supuesto. Bueno, Sergio Aguayo, un investigador del Colegio de México, un tipo muy reconocido, hace poco tuvo una conversación con un funcionario de la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Y pues así como en corto le dice, no, mira, Sergio, yo sé que lo has pedido por transparencia y lo hemos negado por causas de seguridad nacional, como si hubiera un reactor nuclear en cada esquina. Y le dice, pero la verdad es que no ha sido público porque entonces el mercado inmobiliario en la Ciudad de México colapsaría, que es el segundo punto por el que estoy aquí, que es algo muy serio, ¿no? Sí. El mercado inmobiliario, es decir, la vivienda en la Ciudad de México está completamente fuera de control. Sí. No hay regulación, no hay intervención del Estado como hay en muchas ciudades serias del mundo. Por eso las consecuencias son rentas estratosféricas. Sí, a ver, déjenme decirlo en una frase. Hay partes en la Ciudad de México donde no se puede vivir, punto. Donde las rentas por metro cuadrado es carísima. Yo tengo, alguna familia y conocidos en Europa y comparamos rentas y con mi primo, por ejemplo, que vive en Viena. Mi primo tiene el mismo departamento que yo, es decir, en metros cuadrados, y él paga menos que yo en la ciudad que tiene, siendo 25 años la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo. Oye, pero por ejemplo, mira, ahora con lo del el temblor, el terremoto en Iztapalapa, se abrió una especie de grieta y está ahora sí que toda la gente histérica porque la delegada no hace nada. Sí, se fracturó el suelo y bueno, algo que hay que decir,
pues estas cosas suceden y pues muchas veces el gobierno no tiene control sobre ello. No, Sin embargo, sí podríamos tener una política de prevención seria. A mí me hubiera encantado venir la semana pasada, pero Horacio sabe muy bien, yo estaba en Santiago de Chile, en la sede de Latinoamérica de Naciones Unidas, en la conferencia de las ciudades, y me tocó hablar precisamente de este tema, y fue una mesa muy interesante, donde cómo se podían prevenir los riesgos en las ciudades latinoamericanas. Bueno, a mí me parece que si nos comparamos con Japón, pues la distancia puede ser abismal. Pero si nos comparamos con Santiago de Chile, que no es Dinamarca, pues también el estándar de la Ciudad de México es muy bajo, ¿no? Tienen ellos ya un control, ya saben si cierto sismo sucede de cierta magnitud, cuáles son los edificios más vulnerables. Es donde directamente llega la policía, el ejército, los bomberos, protección civil, bla, 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 bla. Entonces, Chile, tenemos que recordar, 2010 no solamente fue sismo, fue tsunami también. Entonces, bueno, todas estas cosas se hablaron ahí. El estándar del país, pero sobre todo de la Ciudad de México, que tiene muchos riesgos, es muy alto. Y, como bien dice Horacio, hay muchos problemas en ciertas zonas y el gobierno tampoco ha tenido la capacidad. ¿Por qué no tiene la capacidad actualmente? Porque 32 años, pues no se hizo una política seria de prevención. A ver, es que esto tendría que haberse hecho en el 85. Claro. En el 80, desde el 57, señor, se tendría que haber hecho, ¿no? Y no se hizo, y pasaron gobiernos de todo tipo, perdón que te lo diga, de todo tipo y de todos los partidos. Sí, sí, sí. Entonces, no se ha hecho. ¿Tú para quién trabajas, Federico? Para que la gente sepa. Yo trabajo en una fundación alemana que es parte del Ministerio de Cooperación, que es la Fundación Friedrich Ebert. Y ahí lo que yo hago es hacer mucho análisis de políticas públicas. Yo soy urbanista de formación y arquitecto, entonces yo hago análisis de políticas públicas y pues también formo mucho programas y proyectos de planeación urbana y de políticas públicas. Ok, ahora, la pregunta aquí, el quid de esta entrevista, la pregunta sí de chan es, ¿qué podemos hacer? Claro, nosotros como mortales. Así tal cual. ¿Qué podemos hacer para poder estar más o menos seguros de que vivimos en un lugar? Miren, realmente yo poco puedo hablar de lo que como mortales podemos hacer porque pues es muy limitado. Podemos ir a las reuniones del condominio, hacer nuestro comité de protección civil, etcétera. Pero eso nos lleva, solamente se limita al momento del sismo, que es para lo que estamos muy bien preparados en la ciudad. 32 años se trabajó en eso. ¿Qué podemos hacer a la hora del sismo? Pero lo más importante, bueno, todo es importante, pero alguna parte fundamental es ¿qué hacemos después del sismo? Sí. Para eso no estamos preparados. Y es lo que tenemos que hacer ahora. Desde el 85 hay gente damnificada que se quedó en la calle. Sí. Y también gente que aprovechó el terremoto para delinquir. Y asamblea de barrios y el horror. Todo, sí. Ahora, pero digo, por ejemplo, para que te digan que tu edificio está bien, tiene que ser a fuerza un DRO, ¿no? Puede Alguien ser, calificado para eso, claro. O puede ser cualquier arquitecto o ingeniero. Que es un tema muy interesante. Ajá. Sí, un DRO que usualmente son muy bien calificados, pero siempre hay sus excepciones. ¿Por qué? Porque protección civil en las delegaciones y en el gobierno central está muy limitado y muchas veces su capacidad técnica es muy baja. Si vamos a las direcciones de protección civil nos encontraremos con que muchos son dentistas, veterinarios, chefs, abogados, bla, bla, bla. Sí, no ha habido una política seria de esto. Podríamos tener un servicio ¿Y cuándo se va a hacer esta política seria? Tendríamos que hacerla ya. Ese es el tema. Pero una cosa, además de esto, para posterior que nosotros... Porque tengo yo como la impresión de que en Latinoamérica tenemos que saber todo de todo porque la regulación y el gobierno no hacen mucho, ¿no? O sea, si uno se va a Europa, pues, ¿qué van a andar sabiendo de mucho de nutrición? Porque, pues, la comida está muy bien regulada y hay muchas cosas que incentivan a que su cuerpo esté muy saludable. Caminan, transporte público, planeación urbana, demás. Y aquí no, aquí hay que saber muchas cosas, pero bueno, en fin. A lo que me refiero es, posteriormente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que la ciudad sea más segura y que la ciudad tenga una calidad de vida más alta? Pues una planeación urbana seria, que no planeemos solamente, bueno, hay 3,000 damnificados, hay que darles 3,000 viviendas en Zumpango. Ándale. Que Zumpango es muy bello, pero no queda cerca de sus zonas de trabajo. Claro, si vives en la del Valle y tu trabajo estaba en Obrero Mundial o donde sea, tu calidad de vida se va a ver muy afectada, ¿no? Claro. A ver, y otra cosa, también, asegurar tus bienes inmuebles. Claro. Es la cultura del seguro, que también uno piensa... Viviendo en una sociedad como la mexicana, donde yo, por ejemplo, soy freelance,
Entonces yo pago mi seguro de gastos médicos. Todo. Yo pago mi seguro de vida. Pago el seguro de gastos médicos de mi mamá. Pago mi predial, pago mis impuestos, pago Entonces ya quizás no me alcanza para pagar el seguro del departamento. Claro. Yo creo, hace unos días otro colega muy bueno es Gerardo Esquivel. Gerardo pone una propuesta sobre la mesa que es genial. ¿Por qué no hacemos un seguro colectivo que se respalde por el gobierno con una aseguradora privada y nuestra contribución sea vía predial? Pero que tengamos asegurado 100%, claro. no solamente el predio, sino también el departamento, porque son dos cosas diferentes. Se cae el departamento y entonces va a ser la bronca el predio, ¿no? Claro. Entonces, oye, perdón, no tiene razón. Una pregunta ya para terminar. ¿Qué podemos hacer con el Atlas de riesgos? Pues tenemos que exigirlo, que lo publique el gobierno seriamente. Acaba de publicar una vacilada. Y si resulta que tu departamento que costaba 8 millones de pesos, ponle muy putrimillonario, y está en una zona de riesgo, ¿qué haces? Se va a depreciar. Pero tú puedes demandar a la constructora. Pregunto, ¿qué haces? Claro, ¿qué haces? ¿Qué haces? Siempre perdemos nosotros. Sí, claro. La cosa es, si tú demandas a la constructora, lo más probable es que la constructora va a decir, pues yo construí donde me dejaron construir. Y donde me dijeron que era entonces, pasa como Evangelina Elizondo demandando a Disney, que se murió y nunca ganó la demanda. Exacto, pues más o menos. Pero ¿qué hacemos, en verdad? Hay gente que su patrimonio es su departamento, sí, claro, Federico. Claro, bueno, lo que yo sugiero que podamos hacer es exigir que el gobierno lo haga público. Resulta que si tu predio está en una zona de mucho riesgo y se empieza a depreciar, dígase muchas propiedades ahora en la Condesa y en la Roma, sí, que van a empezar a caer. Lo que podemos empezar es exigir o pedir que el gobierno asegure por un monto más alto ese tipo de viviendas, ¿no? Y pueda asegurar que si cualquier cosa sucede, el gobierno va a intervenir y desgraciadamente la gente que ya compró su predio muy alto, pues va a ser difícil que les vayan a regresar algo, ¿no? Fíjate qué terrible. Qué triste. Sí. Qué terrible. Pero es que el mercado inmobiliario en la Ciudad de México está fuera de control. Fuera de control. O sea, es increíble, en verdad. Sí. Y se había suspendido un tiempo la construcción de edificios, ¿sí te acuerdas, no? Sí. Y luego creo que con López Obrador lo volvió a abrir los permisos, ¿no? Bueno, construir edificios no necesariamente es malo. O sea, todo este mito de que edificios más altos. No, pero hay una cosa. Había un tamaño. Marcelo Ebrard, que yo lo entrevisté, él me dijo, la ciudad tiene que seguir creciendo. Cuando desde que yo era niño, hablaban urbanistas que tendría que haberse hecho un cerco verde alrededor de la ciudad para evitar que creciera. Claro. Y les ha valido. A Marcelo Ebrard le valió y construyó la supervía poniente sabiendo que la captación de agua era en esa zona, Claro. Es decir, les ha valido en aras de sus intereses personales. Como si ellos se fueran a ir a la tumba con sus millones atrás. Y lo que ocurre es gente que vive en la esquina de la ciudad que tarda 2 horas en llegar a su trabajo, no son 4 horas de trayecto de ida y venida, y la calidad de vida es espantosa. Oigan, bueno, tenemos que, Federico, da tus generales para que la gente te localice. Me imagino que estarás muy abierto a cualquier pregunta. Sí, claro. Pues si quieren en Twitter, ahí estamos en la discusión. @taboada_mx. Cualquier duda, comentario, lo platicamos ahí. Oye, Federico saludó de usted a la manigua. Claro, porque Federico me tiene mucho respeto. Claro que sí. Pero ni que fuera símbolo de mi generación. ¿Es de tu generación? Claro. Sí, pero tampoco es Silvia Pinal, no friegues. Oye, tampoco soy de esa generación. Me sentí el tío Gamboín. Claro, no. Ahorita cuando comentó de lo del temblor de cuando se cayó del ángel, me 57. Hizo referencia como, ¿a poco no? Como señor, si lo hubiera visto. Usted del ángel, ¿no? Señor, la Maniwis anda por esa zona, que es la zona rosa, pero la Maniwis no había nacido en el 57. Para nada. Soy mucho más joven que tú incluso, Federico. Tengo que decirte públicamente, con todo el respeto que me merece, señor arquitecto, pobrecito de usted. Ay, bueno, pura arquitect. Architect. Oye, Federico Taboada, gracias. Diga. Un placer. No, gracias por recibirme y les recomiendo mucho la obra de Horacio, que yo fui a verla. Me fue a ver un acto de Dios. Sí, muy, muy buena. Una visión muy crítica y con un humor muy intelectual, muy interesante. No, pues gracias. Además tuvo un hijo con Abraham. Bueno, ya no reveles. Perdón. No reveles. Ay, sí, mira. Ahora sí, Después de con Abraham Méndez. Después de que yo conté el final de X-Men. Bueno, ya. Porque te dicen qué elementos hay, te dicen hay radón, o sea, claro. que es
perjudicial para la salud. Incluso si en ciertas circunstancias, si el agua pudiera estar contaminada, de que sale del grifo y demás. Sí existen. La cosa es, bueno, ya con eso, pues hay muchas constructoras que abusan de que no exista y construyen en este tipo de zonas, donde el suelo es blando, donde el suelo no es estable. Acuérdense que hace poco se desgajó un cerro en Santa Fe y gente perdió su departamento carísimo. Sí. Así es. Es decir, ahí no hubo un estudio de suelo. No. Entonces, no existe y no ha existido esto públicamente en la Ciudad de México. Pero ni en el país, ¿eh? No, menos. Bueno, claro, perdón. Debo decir, obviamente, que si la Ciudad de México es el estándar más alto, pues ergo. ¿Y por qué no ha existido? Pues hay muchos intereses ahí, ¿no? Constructoras principalmente, el gobierno en algunos lugares que está coludido. Es decir, podría ser que algunas zonas que tienen una plusvalía muy alta con este Atlas baje muchísimo. Claro, les afectaría directamente. Por supuesto. Bueno, Sergio Aguayo, un investigador del Colegio de México, un tipo muy reconocido, hace poco tuvo una conversación con un funcionario de la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Y pues así como en corto le dice, no, mira, Sergio, yo sé que lo has pedido por transparencia y lo hemos negado por causas de seguridad nacional, como si hubiera un reactor nuclear en cada esquina. Y le dice, pero la verdad es que no ha sido público porque entonces el mercado inmobiliario en la Ciudad de México colapsaría, que es el segundo punto por el que estoy aquí, que es algo muy serio, ¿no? Sí. El mercado inmobiliario, es decir, la vivienda en la Ciudad de México está completamente fuera de control. Sí. No hay regulación, no hay intervención del Estado como hay en muchas ciudades serias del mundo. Por eso las consecuencias son rentas estratosféricas. Sí. A ver, déjeme decirlo en una frase. Hay partes en la Ciudad de México donde no se puede vivir, punto. Donde las rentas por metro cuadrado es carísima. Yo tengo, alguna familia y conocidos en Europa y comparamos rentas y con mi primo, por ejemplo, que vive en Viena. Mi primo tiene el mismo departamento que yo, es decir, en metros cuadrados, y él paga menos que yo en la ciudad que tiene, siendo 25 años la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo. Oye, pero por ejemplo, mira, ahora con lo del el temblor, el terremoto en Iztapalapa, se abrió una especie de grieta y está ahora sí que toda la gente histérica porque la delegada no hace nada. Sí, se fracturó el suelo y bueno, algo que hay que decir. Pues estas cosas suceden y pues muchas veces el gobierno no tiene control sobre ello. Sin embargo, sí podríamos tener una política de prevención seria. A mí me hubiera encantado venir la semana pasada, pero mis impuestos pago Entonces, ya quizás no me alcanza para pagar el seguro del departamento. Claro. Yo creo, hace unos días otro colega muy bueno es Gerardo Esquivel. Gerardo pone una propuesta sobre la mesa que es genial. ¿Por qué no hacemos un seguro colectivo que se respalde por el gobierno con una aseguradora privada y nuestra contribución sea vía predial? Pero que tengamos asegurado 100%, claro. no solamente el predio, sino también el departamento, porque son dos cosas diferentes. Se cae el departamento y entonces va a ser la bronca el predio, ¿no? Claro. Entonces, oye, perdón, no tiene razón. Una pregunta ya para terminar. ¿Qué podemos hacer con el Atlas de riesgos? Pues tenemos que exigirlo, que lo publique el gobierno seriamente. Acaba de publicar una vacilada. Y si resulta que tu departamento que costaba 8 millones de pesos, ponle muy putrimillonario, y está en una zona de riesgo, ¿qué haces? Se va a depreciar. Pero tú puedes demandar a la constructora. Pregunto, ¿qué haces? Claro, ¿qué haces? ¿Qué haces? Siempre perdemos nosotros. Sí, claro. La cosa es, si tú demandas a la constructora, lo más probable es que la constructora va a decir, pues yo construí donde me dejaron construir y donde me dijeron que era entonces, perfecto. Pasa como a Evangelina Elizondo demandando a Disney que se murió y nunca ganó la demanda. Exacto, pues más o menos. Pero ¿qué hacemos en verdad? Hay gente que su patrimonio es su departamento, sí, claro, Federico. Claro, bueno, lo que yo sugiero que podamos hacer es exigir que el gobierno lo haga público. Resulta que si tu predio está en una zona de mucho riesgo y se empieza a depreciar, dígase muchas propiedades ahora en la Condesa y en la Roma, que van a empezar a caer. Lo que podemos empezar es exigir o pedir que el gobierno asegure por un monto más alto ese tipo de viviendas, ¿no? Y pueda asegurar que si cualquier cosa sucede, el gobierno va a intervenir y
desgraciadamente, la gente que ya compró su predio muy alto, pues va a ser difícil que les vayan a regresar algo, ¿no? Fíjate qué terrible. Qué triste. Sí. Qué terrible. Pero es que el mercado inmobiliario en la Ciudad de México está fuera de control. Fuera de control, fuera de control. O sea, es increíble, en verdad. Sí. Y se había suspendido un tiempo la construcción de edificios, ¿sí te acuerdas, no? Sí. Y luego creo que con López Obrador lo volvió a abrir los permisos, ¿no? Bueno, construir edificios no necesariamente es malo. O sea, todo este mito de que edificios más altos. No, pero hay una cosa. Había un tamaño. Marcelo Ebrard, que yo lo entrevisté, él me dijo, la ciudad tiene que seguir creciendo. Cuando desde que yo era niño, hablaban urbanistas que tendría que haberse hecho un cerco verde alrededor de la ciudad para evitar que creciera. Claro. Y les ha valido. A Marcelo Ebrard le valió y construyó la supervía poniente sabiendo que la captación de agua era en esa zona, Claro. Es decir, les ha valido en aras de sus intereses personales. Como si ellos se fueran a ir a la tumba con sus millones atrás. Y lo que ocurre es gente que vive en la esquina de la ciudad que tarda 2 horas en llegar a su trabajo, no son 4 horas de trayecto de ida y venida, y la calidad de vida es... Yo hago análisis de políticas públicas y pues también formo mucho programas y proyectos de planeación urbana y de políticas públicas. Ok, ahora, la pregunta aquí, el quid de esta entrevista, la pregunta sí de Chan es... ¿qué podemos hacer? Claro, nosotros como mortales. Así tal cual. ¿Qué podemos hacer para poder estar más o menos seguros de que vivimos en un lugar? Miren, realmente yo poco puedo hablar de lo que como mortales podemos hacer porque pues es muy limitado. Podemos ir a las reuniones del condominio, hacer nuestro comité de protección civil, etcétera. Pero eso nos lleva, solamente se limita al momento del sismo, que es para lo que estamos muy bien preparados en la ciudad. 32 años se trabajó en eso. ¿Qué podemos hacer a la hora del sismo? Pero lo más importante, bueno, todo es importante, pero alguna parte fundamental es qué hacemos después del sismo. Sí. Para eso no estamos preparados. Y es lo que tenemos que hacer ahora. Desde el 85 hay gente damnificada que se quedó en la calle. Sí. Y también gente que aprovechó el terremoto para delinquir. Y la asamblea de barrios y el horror. Todo, sí. Ahora, pero digo, por ejemplo... Para que te digan que tu edificio está bien, tiene que ser a fuerza un DRO, ¿no? Puede Alguien ser, calificado para eso, claro. O puede ser cualquier arquitecto o ingeniero. Que es un tema muy interesante. Ajá. Sí, un DRO que usualmente son muy bien calificados, pero siempre hay sus excepciones. ¿Por qué? Porque protección civil en las delegaciones y en el gobierno central está muy limitado y muchas veces su capacidad técnica es muy baja. Si vamos a las direcciones de protección civil, nos encontraremos con que muchos son dentistas, veterinarios, chefs, abogados, bla, bla, bla. Sí, no ha habido una política seria de esto. Podríamos tener un servicio ¿Y cuándo se va a hacer esta política seria? Tendríamos que hacerla ya. Ese es el tema. Pero una cosa, además de esto, para posterior, que nosotros... Porque tengo yo como la impresión de que en Latinoamérica tenemos que saber todo de todo porque la regulación y el gobierno no hacen mucho, ¿no? O sea, si uno se va a Europa, pues... que van a andar sabiendo mucho de nutrición, porque pues la comida está muy bien regulada y hay muchas cosas que incentivan a que su cuerpo esté muy saludable. Caminan, transporte público, planeación urbana, demás. Y aquí no, aquí hay que saber muchas cosas, pero bueno, en fin. A lo que me refiero es, posteriormente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que la ciudad sea más segura y que la ciudad tenga una calidad de vida más alta? Pues una planeación urbana seria, que no planeemos solamente, bueno, hay 3,000 damnificados, hay que darles 3,000 viviendas en Zumpango. Ándale. Que Zumpango es muy bello, pero no queda cerca de sus zonas de trabajo. Claro, si Sí. vives en la del Valle y tu trabajo estaba en Obrero Mundial o donde sea, tu calidad de vida se va a ver muy afectada, ¿no? Claro. A ver, y otra cosa, también asegurar tus bienes inmuebles. Claro. Es la cultura del seguro, que también uno piensa, viviendo en, por ejemplo, soy freelance, entonces yo pago mi seguro de gastos médicos. Todo. Yo pago mi seguro de vida, pago el seguro de gastos médicos de mi mamá, pago mi predial, pago mis impuestos, pago Entonces, ya quizás no me alcanza para pagar el seguro del departamento. Claro. Yo creo, hace unos días otro colega muy bueno es Gerardo Esquivel. Gerardo pone una propuesta sobre la mesa que es genial. ¿Por qué no hacemos un seguro colectivo que se respalde por el gobierno con una aseguradora privada y nuestra contribución sea vía predial? Pero que tengamos asegurado 100%, claro. no solamente el predio, sino también el departamento, porque son dos cosas diferentes. Se cae el departamento y entonces va a ser la bronca el predio, ¿no? Claro. Entonces, oye, perdón, no tiene razón. Una pregunta ya para terminar. ¿Qué podemos hacer con el Atlas de riesgos? Pues tenemos que exigirlo
que lo publique el gobierno seriamente, acaba de publicar una vacilada. Y si resulta que tu departamento que costaba 8 millones de pesos, ponle muy putrimillonario, y está en una zona de riesgo, ¿qué haces? Se va a depreciar. Pero tú puedes demandar a la constructora. Pregunto, ¿qué haces? Sí, claro, ¿qué haces? ¿Qué haces? Siempre perdemos nosotros. Sí, claro. La cosa es, si tú demandas a la constructora, lo más probable es que la constructora va a decir, pues yo construí donde me dejaron construir. Y donde me dijeron que era Entonces, perfecto. pasa como Evangelina Elizondo demandando a Disney, que se murió y nunca ganó la demanda. Exacto, pues más o menos. Pero ¿qué hacemos, en verdad? Hay gente que su patrimonio es su departamento, sí, claro, Federico. Claro. Bueno, lo que yo sugiero que podamos hacer es exigir que el gobierno lo haga público. Resulta que si tu predio está en una zona de mucho riesgo y se empieza a depreciar, dígase muchas propiedades ahora en la Condesa y en la Roma, que van a empezar a caer. Lo que podemos empezar es exigir o pedir que el gobierno asegure por un monto más alto ese tipo de viviendas, ¿no? Y pueda asegurar que si cualquier cosa sucede, el gobierno va a intervenir y desgraciadamente la gente que ya compró su predio muy alto, pues va a ser difícil que les vayan a regresar algo, ¿no? Fíjate qué terrible. Qué triste. Sí. Qué terrible. Pero es que el mercado inmobiliario en la Ciudad de México está fuera de control. Fuera de control. O sea, es increíble, en verdad. Sí. Y se había suspendido un tiempo la construcción de edificios, ¿sí te acuerdas, no? Sí. Y luego creo que con López Obrador lo volvió a abrir los permisos, ¿no? Bueno, construir edificios no necesariamente es malo. O sea, todo este mito de que edificios más altos. No, pero hay una cosa. Había un tamaño. Marcelo Ebrard, que yo lo entrevisté, él me dijo, la ciudad tiene que seguir creciendo. Cuando desde que yo era niño, hablaban urbanistas que tendría que haberse hecho un cerco verde alrededor de la ciudad para evitar que creciera. Claro. Y les ha valido. A Marcelo Ebrard le valió y construyó la supervía poniente sabiendo que la captación de agua era en esa zona, Es decir, les ha valido en aras de sus intereses personales. Como si ellos se fueran a ir a la tumba con sus